Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a seguir las actividades de estas jornadas, ahora con una mesa de trabajo, que voy a tener el gusto de coordinar. Y como primer trabajo tenemos la relación técnica clínica en psicoanálisis que presenta el doctor José Velasco. Él es psicoanalista, es profesor del área de Psicología Social Teórica y es integrante del proyecto multidisciplinario de investigación en psicoanálisis. Una corrección que habría que hacer, es indispensable, es la relación teoría clínica en el psicoanálisis. Este texto fue elaborado junto con María Teresa Pantoja y un servidor. El campo inaugurado por Freud y denominado por él mismo como psicoanálisis tiene como objeto de indagación lo inconsciente. Esa indagación Freud la realiza en el interior de un artefacto que él construye, resignificando lo que José Perrés denominó epistemología de Freud, es decir, generando un dispositivo clínico que busca explorar la singularidad y sufrimiento del sujeto, dándole otros sentidos a la ciencia en la que el propio Freud se formó, a las relaciones teóricas y metodológicas vinculadas con la ciencia positiva. Freud forja entonces un campo inédito, distanciado de la ciencia. Michel Foucault, en su libro Las palabras y las cosas, se percata con claridad del tipo de disciplina que es el psicoanálisis y la coloca al lado de la etnología. Una cita, abrimos. El psicoanálisis y la etnología ocupan un lugar privilegiado en nuestro saber. Sin duda, no se debe a que hubieran aprendido mejor que cualquier otra ciencia humana su positividad y realizado por fin el viejo proyecto de ser realmente científicos, sino más bien porque en los confines de todos los conocimientos sobre el hombre forman con certeza un tesoro inextinguible de experiencias y de conceptos, pero sobre todo un perpetuo principio de inquietud, de poner en duda, de crítica y de discusión de aquello que por otra parte pudo parecer ya adquirido. El mismo Foucault señala que el deseo es lo impensado en el corazón del pensamiento y el psicoanálisis maniobra en ese campo de lo impensado, operando también en relación a la muerte y a la ley. A la articulación compleja entre ley, deseo y muerte, el psicoanálisis le agrega un cuarto elemento que es el lenguaje, haciendo de la palabra un recurso sui generis para hacer hablar las modalidades de acción y las marcas que la ley, el deseo y la muerte producen en el sujeto. En este campo inédito que es el psicoanálisis y en la intersección de la ley, el deseo, la muerte y el lenguaje, ¿cuál es el tipo de relación que van a establecer el devenir clínico y las construcciones teóricas? Hablamos en un tiempo futuro próximo, porque sugerimos repensar las relaciones generadas hasta el momento en esos dos ámbitos, recuperando cuestionamientos de varios autores a la práctica psicoanalítica. Así, nuestro propósito en este trabajo es reflexionar en torno a la relación teoría clínica en el campo psicoanalítico, señalando algunos riesgos que puede tener el colocar a la teoría en el lugar del tope, produciendo una práctica psicoanalítica emparentada con la confesión y el examen. Es importante señalar en este momento, así como para ir ubicando lo que vamos a entender por teoría, que desde nuestro punto de vista la teoría le permite, la teoría surge como una experiencia de pensamiento, pero también del tipo de vínculo afectivo que establece Freud con su propio análisis, con las encrucijadas que le va generando la clínica, y entonces van apareciendo conceptos que no necesariamente tienen que ver con la ciencia positiva. Se retoman bien algunos conceptos o algunas problemáticas de la ciencia, pero adquieren una dimensión sui generis muy específica y particular.
Entonces, los conceptos surgen como brújula, como orientadores, como organizadores de esos dilemas que va enfrentando en la clínica Freud, y no como verdades absolutas, ¿no? Para nosotros es importante esto porque de repente el concepto puede obturar la posibilidad clínica, y nosotros creemos que el analista es como el agente de esas posibilidades o de esos obstáculos, ¿no? Que pueden llevar, como decíamos, a liberar la palabra o a obturar un proceso clínico. Entonces, tensión discursiva entre la clínica y la teoría. Iniciaremos retomando una cita de Carlos Fernández que nos parece esclarecedora. Lo que el analista escucha son las resonancias en él mismo de lo que dice un sujeto que no puede ser identificado con lo que se propone decir. La situación analítica, o aún mejor, el dispositivo psicoanalítico, no está considerado como un espacio u ocasión de asepsia observacional. Por el contrario, podría decirse que lo que hace es promover una artificialidad que es precisamente lo que le da toda su potencia. Me refiero a la transferencia. Terminamos la cita. En la clínica psicoanalítica, todavía falta un cachito. En la clínica psicoanalítica es la transferencia en tanto encuentro con la reedición de una fantasmatización en una condición distinta a aquella o aquellas en las que los fantasmas se originaron, lo que posibilita la transformación del sujeto. Esto que constituye la piedra angular del trabajo clínico es válido también fuera de él, y lo es porque desde Freud son los sujetos y no los discursos los que hablan. Esta cita nos permite ubicar con precisión uno de los lugares donde se da esa tensión entre teoría y clínica. Nos referimos a la transferencia, pero no únicamente a la transferencia que se genera en el dispositivo analítico, sino también aquella que se produce entre el psicoanalista y la teoría. Respecto a eso que ya ha mencionado José Perrés, ha llamado las epistemologías del psicoanálisis, es decir, las distintas tendencias que existen en el interior del psicoanálisis, así como a las concepciones que ellas tienen de lo que es lo inconsciente y el proceso de cura psicoanalítica. De igual manera, nos referimos a la transferencia, a las filiaciones que se dan entre el analista, las instituciones y los establecimientos psicoanalíticos. Consideramos que también existe un juego transferencial, es decir, una reedición de fantasmas en estos dos ámbitos, entre la teoría y el analista, así como entre el analista y la institución psicoanalítica. Transferencias que pueden operar en el dispositivo psicoanalítico propiamente dicho, propiciando una resignificación permanente de los discursos a los que se ha sometido el sujeto a lo largo de su vida, una deconstrucción y construcción de su novela familiar y los personajes que en ella habitan, pero igualmente se puede producir un proceso transferencial donde el analista se crea poseedor del saber y se coloque él mismo con relativa facilidad en el lugar del supuesto saber. Lo que nos preocupa es que en el campo de la clínica se arribe de inmediato a una especie de arrogancia de la razón psicoanalítica, que todo lo organiza, despreciando la singularidad y las posibilidades de producción de sentidos que el sujeto genera al hablar de su propio dolor, de su pasado, al recordar e historizar su sufrimiento. El cierre a esa multiplicidad de sentidos que nosotros vemos estrechamente relacionados con la cura pueden quedar cerrados cuando la teoría y las fórmulas psicoanalíticas ocupan un lugar privilegiado en la práctica. La hermenéutica del sujeto queda obturada debido a que prevalece la hermenéutica de la teoría. Dicho en otros términos, se puede producir que sea desde la teoría que el analista tiene con la teoría, desde su amor por ella, que el analista realice una interpretación, dejando de lado la transferencia con el analizante. Esta última expresión, la de analizante, es desde nuestro punto de vista un gran aporte de Jacques Lacan, pues coloca en lo que anteriormente se llamaba paciente e incluso cliente el papel activo de ese proceso transferencial que se produce en el dispositivo psicoanalítico. En este contexto,
es indispensable reconocer que la experiencia producida en un análisis es un proceso singular, de tal manera que esos procesos transferenciales son singulares, específicos. Pero puede aparecer ahí la arrogancia de la razón psicoanalítica y violentar ese devenir singular bajo la égida de fórmulas teóricas. El psicoanalista puede entonces proteger su cuerpo, su pensamiento, todo su pensamiento, todo su ser, con ese escudo impenetrable que es la teoría, buscando traducciones a un código psi que neutralice las angustias que circulan dentro del positivo psicoanalítico. Serge Leclerc, al hablar del caso Jérôme, señala que con él pudo, no sin dificultad, lograr una apertura suficiente, que hizo posible que el horror que habitaba a ese analizante no se expresara solamente en la serenidad de la palabrería, sino que fuera posible, dentro de la situación analítica, hacerle un lugar a la angustia, así como al terror, las preguntas a los puntos de menor resistencia y, sobre todo, evitar toda, esto es una cita, sobre todo evitar toda interpretación reductora, quiero decir, toda traducción de sus palabras al código psi. Ahí se cierra la cita. Leclerc propone pues apertura de la escucha. Este autor escribe un bello libro denominado Desenmascarar lo real. Ahí nos da muestras de esas aperturas y de las favorables consecuencias. Pero tenemos que aclarar de inmediato que su texto no implica un autoelogio, pues ahí mismo muestra la serie de dificultades que implica producir esa apertura, dada la dinámica de la transferencia, que se puede dar entre analista y analizante. Analista, teoría y analista, institución. Tres elementos que operan de manera compleja en un proceso analítico, y consideramos que es necesario ejercer ciertas precauciones para que esos elementos no se conviertan en nudos que impiden la escucha y el despliegue de los múltiples sentidos que se pueden producir en la medida en que el analizando va produciendo un trabajo psíquico en el interior de la situación analítica se manifiesta. La intención es que los artefactos conceptuales y las insignias institucionales que porte el analista no se conviertan en obstáculos para que ese trabajo se produzca. En el dispositivo analítico permanentemente encontramos cruces de miradas, expresiones corporales del analista, así como todo un escenario repleto de detalles que emergen del recorrido que realiza el analizante para llegar al consultorio del analista, la zona donde se encuentra ese consultorio, la casa o el edificio donde se encuentra el mismo, la disposición del mobiliario, el cuerpo del analista, sus gestos, sus palabras. Todos estos elementos son un campo fértil para la emergencia de sentidos, significantes que se entrecruzan con la historia y los conflictos del analizante, con sus fantasías, con sus síntomas, así como con los vínculos que sostiene con las personas en sus entornos cotidianos. Nos encontramos entonces ante la contundente posibilidad de la emergencia de un conjunto de historias a partir de cualquier detalle presente en la amplia escenografía de la situación analítica. La emergencia de un discurso articulado a esas historias puede ser obturada por la prisa o por, hay que decirlo, la angustia del propio analista, dado su posición como sujeto, así como los compromisos teóricos e institucionales que ha adquirido. Esa angustia no hace posible el despliegue de las investiduras de los síntomas, los vínculos, las formas de amar y odiar en las que el analizante está atrapado. La gramática del sufrimiento se puede escapar, dada la tentación o la compulsión en torno al querer comprender y, sobre todo, por los arrebatos del furor curandis. Hablamos entonces de que el proceso analítico se puede ver violentado por la razón teórica del analista. Podemos encontrarnos ante un proceso de anticipación que nos remite a los excesos a los que se ve sometido el sujeto durante sus primeros encuentros. Pierre Aulagnier habla de que ese exceso tiene que ver con la fuerza misteriosa o fatum del ser humano, caracterizada por la anticipación. Aclaremos a qué nos estamos refiriendo. En principio, no hay que olvidar que el fatum es un rasgo característico de la tragedia griega. Ahí, los personajes protagonistas se ven enfrentados de modo misterioso e inevitable a los dioses,
o a una fuerza muy poderosa que siempre los lleva hacia un desenlace fatal, donde se encuentran generalmente con la muerte o el sacrificio del personaje principal. Tenemos ahí, en las tragedias, una anticipación dictada por el destino, por los dioses o la pasión, o por la combinación compleja de esos tres elementos. Aulinier establece una relación entre esas fuerzas misteriosas, el exceso y un proceso de anticipación producido en el encuentro infante-madre. Abrimos una cita. Las palabras y los actos maternos se anticipan siempre a lo que el niño puede conocer de ellos, así como los hemos escrito hace ya mucho tiempo. La oferta precede a la demanda. Si el pecho es dado antes de que la boca sepa que lo espera, este desfasaje, por otra parte, es aún más evidente y más total en el registro del sentido. La palabra materna derrama un flujo portador y creador de sentido que se anticipa en mucho a la capacidad del infante de reconocer su significación y de tomarla por cuenta propia. La madre se presenta como un yo hablante o un yo hablo que ubica al infante en situación de destinatario de un discurso, mientras que él carece de la posibilidad de apropiarse de la significación del enunciado y que lo oído será metabolizado inevitablemente en un material homogéneo con respecto a la estructura pictográfica. Cuando hablamos de las producciones psíquicas de la madre, nos referimos en forma precisa a los enunciados mediante los cuales habla del niño y le habla al niño. De ese modo, el discurso materno es el agente y el responsable del efecto de anticipación impuesto a aquel de quien se espera una respuesta que no puede proporcionar. Este discurso también ilustra en forma ejemplar lo que entendemos por violencia primaria. Ahí termina la cita. Tenemos aquí a una madre que tiene la posibilidad de situarse respecto al niño, siendo ella quien enuncia como mediadora y portavoz de un discurso articulado a la cultura. Agente de transmisión que ha resignificado en su propio psiquismo intimidaciones, exhortaciones, prohibiciones, indicaciones en torno a lo posible y lo permitido. El discurso que ella dirige al niño le permite la construcción de una representación de ese infante. Esa representación es entonces el ámbito de identificación de ese cachorro humano. Queda claro que el niño queda precluido, es decir, queda exento o fuera de su facultad, de ese proceso de inserción en la cultura. Es decir, no tiene mucha decisión en esa inserción en la cultura, dada la relación de dependencia. Es decir, no tiene facultades para participar en él, sino es a través de la madre. Tenemos aquí Tenemos aquí las consecuencias de lo que Freud, en varios momentos, en Nuevas Lecciones, en el Compendio del Psicoanálisis, por ejemplo, denominó como un periodo prolongado de dependencia hacia los padres, cuya culminación la encontramos en la instancia superyoica. Esa violencia originaria de la que nos habla Pierre Aulinier puede producirse en la situación analítica, por lo cual es conveniente meditar en torno al tipo de vínculo amoroso que mantenemos con la teoría y con la institución psicoanalítica, así como con sus personajes vivos o muertos. Dados nuestros vínculos con esos ámbitos, ellos pueden operar como espacio totémico, al que en cada proceso analítico habría que rendirle homenaje, corroborando las formulaciones teóricas y demostrando nuestra alianza fraterna con alguna agrupación de la institución psicoanalítica. Pensamos que operar de esa forma iría en contra de la producción de una verdad y un saber del sujeto. A los múltiples discursos en los que se va alienando el sujeto podemos sumarle el discurso teórico según las fascinaciones en las que ha sido atrapado el analista, o darle lugar al discurso del análisis. Una forma de situarnos en estas emboscadas de la transferencia con la teoría y con la institución psicoanalítica es el silencio. Recordemos que
una paciente de Freud llamada Amy Bonene le señala con cierto descontento a Freud que no debe, abro una cita, estarle preguntando de dónde viene esto y esto otro, sino dejarle contar lo que tiene que decirle. Cierro la cita. Y es una cita de Freud, ¿no? El estudio sobre la histeria. Daniel Gerber recupera esta cita para invitarnos a hacerle un lugar al silencio, dado que la palabrería del analista también puede convertirse en una forma de dar respuesta a la demanda del analizante. Gerber, siguiendo la propuesta lacaniana, señala que conviene no engancharse en esa dinámica. Nosotros pensamos que una de las demandas implícitas puede ser la confesión, con la finalidad de que el analista se exprese respecto a ella. Según Daniel Gerber, el silencio ante estas u otras demandas u otras expresiones de sufrimiento tiene una función analítica. Cito: el silencio del analista no es, por lo tanto, manifestación de insensibilidad o descortesía, calificativos estos que se colocarían en el plano del juicio de comportamientos yoicos que olvidan que la experiencia analítica se despliega en un nivel diferente, el del discurso que vehiculiza y a la vez obstruye el deseo. Es el silencio interior a la palabra misma, destinado a hacer presente su reverso, lo real pulsional, de donde brota y a donde converge un silencio que al poner en cuestión la palabra exige otra palabra, más verdadera en tanto, más próxima a lo indecible del deseo. Bueno, para terminar, citamos un poco que esto que señala Daniel está muy articulado a lo que plantea Lacan en el reverso del psicoanálisis y que tiene que ver con la referencia de los 4 discursos, donde reivindica, ¿se acuerdan? El discurso del analista, el discurso de la histérica, de la universidad y del amo, y ubica también el discurso del analista como una posibilidad de que emerja la verdad del sujeto, ¿no? Y nosotros creemos que ahí, en esta, digamos, tratando de ubicarse en este discurso del analista, y una forma que es como conveniente ubicarse en ese territorio, y una forma es guardar silencio y tratar de acallar esos vínculos o suspender esos vínculos que uno tiene con la teoría y con la institución, que son vínculos eminentemente transferenciales y por lo tanto vínculos de amor. Muchas gracias.